al salario básico, sino además el 70% de estos dos bonos anunciados. El bono de guerra económica de $30 que ahora acaba de anunciar el señor Rondón y los $40 que corresponden al beneficio de alimentación que antes no tenían los trabajadores por haber roto, digamos, la relación laboral con su patrono. Esto significaría de 70% un aproximado de $49 por trabajador. Es decir, que ahora los jubilados y pensionados estarían cobrando su pensión que les corresponde por ley y ahora unos $49 aproximadamente. Es correcto. ¿Cuáles otros beneficios tendrán los trabajadores? Mira, es importante también destacar dos anuncios que hizo el presidente de la República y es la reforma tributaria. Es decir, emplaza a la Asamblea Nacional para que los diputados desarrollen lo que es una nueva reforma tributaria en tanto y cuanto las personas que tengan mayor ingreso o las instituciones, las privadas, los comerciantes, quien más gane, más pague tributo y que esos recursos vayan destinados también a la protección y a la seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras de la patria. Creo que ese es un aspecto donde la Asamblea Nacional queda comprometida y debe impulsar esa reforma laboral. Para esos efectos se anunció el día de ayer también la constitución de un equipo multidisciplinario donde estará un bloque de diputados de la Asamblea Nacional, del bloque de trabajadores que permitan hacer propuestas en esta materia. Otro aspecto que consideramos importante también le corresponde al movimiento sindical y a la clase trabajadora organizada, con madurez, con responsabilidad, con compromiso, avanzar en lo que tiene que ser la discusión de las convenciones colectivas. Decían ayer también que vamos hacia la unificación de todos los contratos colectivos de la administración pública. Estamos hablando del sector salud, estamos hablando del sector educativo y estamos hablando del sector de los servidores públicos. Por cierto que deberíamos plantear, y así lo vamos a sugerir de alguna manera a todos los trabajadores también del Poder Legislativo, es decir, de los consejos legislativos estadales y de la Asamblea Nacional. Es decir, todos vamos hacia la creación de una sola convención colectiva y para eso se va a constituir una gran comisión también de especialistas y técnicos en ese aspecto. Participarán los educadores, participará el sector de la salud y participará el sector de los trabajadores de la administración pública, es decir, el resto de lo que es el sector administrativo de la administración pública. Creo que allí convoca también la inteligencia, convoca el acuerdo, la madurez política, gremial, para que nos sentemos todos los sectores a debatir cuáles son los puntos de coincidencia. Por ejemplo, no puede ser que haya una prima de antigüedad que se pague en un ministerio en una cantidad, en otro ministerio en otra cantidad, en una gobernación, en una alcaldía. Debe ser homologado. Si es la prima de antigüedad, pues es la antigüedad que usted le ha presentado durante toda su vida, el esfuerzo que usted ha tenido entregado a esa institución. Entonces, la prima de antigüedad debería ser igual para todas, por supuesto considerando algunas características de particularidad que pudiera haber. El bono vacacional, ¿por qué el bono vacacional? Si usted va a salir de vacaciones, usted tiene que tener un bono mayor que el otro trabajador, no es correcto, se presume que hay un aporte que hace el Estado venezolano o el empleador o el patrono para que usted con ese bono vacacional usted pueda disfrutar con su familia o pueda desarrollar cualquier actividad recreativa. En ese caso debe ser también homologado. Es decir, es mucho el debate que viene, es mucho el aporte que viene, es mucho el desafío que tenemos los trabajadores y que tenemos que avanzar en una posición madura desde el punto de vista gremial, desde el punto de vista sindical y desde el punto de vista de la participación protagónica de todos los sectores. Vamos a revisar ahora la participación de la audiencia. Muchas dudas de nuestros televidentes y comentarios para el señor Rondón, a quien le pediríamos en esta parte, por favor, respuestas un poco más cortas para poder leer varios comentarios y quizá aclarar varias dudas de los trabajadores venezolanos que reciben esta noticia. Vamos a ver qué nos tiene Francis en el resumen de la audiencia. Así es, Eir, tenemos algunos comentarios y preguntas de la audiencia a través de la red social Twitter. Agradecemos al señor Rondón, como bien lo dijiste, respuestas cortas. Noé David Estrada Chacín escribe: buenos días, dile al invitado que acá no hubo aumento salarial, el cual debe ser suficiente y digno. Lo que hubo fue un mal llamado aumento de bonos, cosa que es contraria a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El trabajador hace su función por un sueldo digno, no por bonos. ¿Qué le responde, señor Rondón, a Noé David Estrada Chacín? Claro, no ha habido un aumento salarial, ya lo hemos dicho, lo que ha habido es un incremento del ingreso de los trabajadores, traducido
tanto un ajuste que veníamos cobrando los trabajadores, que es el ticket de alimentación y el bono de guerra. Escribe a esta hora José Escalona. Saludos, pregúntele al invitado que si no recuerda la crítica de Chávez a la bonificación del salario en los años 90. Volvimos a la Cuarta República y esa Macoya pagará bonos de $2.200 ofrecidos el año pasado a jubilados que nunca pagó el gobierno. ¿Qué información tiene al respecto y qué le responde al señor José Escalona? Claro, los trabajadores, de acuerdo a lo que establece la Constitución, deberíamos tener un sueldo o un salario digno, obviamente, pero también se habla en la Constitución de la progresividad de los derechos de los trabajadores. Y el trabajador en este momento necesita es un ajuste, un aumento paliativo que le permita contrarrestar la situación de inflación y la situación como gracias a un conjunto de medidas, y hay que hablar también, discúlpeme que tenemos que tomar, porque eso forma parte también de lo que es las sanciones y el bloqueo, afectan la economía venezolana, entre otros aspectos, y por supuesto que allí nos vemos nosotros afectados con el asunto del salario. Lo que ha habido es un ajuste en los ingresos de los trabajadores y una cantidad de anuncios importantes donde los trabajadores y el movimiento sindical deberíamos desarrollar, como todos los aspectos que hemos dicho anteriormente. R. Soto 2008 escribe, buen día, ¿cuál es el temor de subir la base salarial y dejar de dar dádivas en bonos de guerra? Agrega, la única guerra es contra el mismo gobierno, cuyo legado es hambre, miseria, corrupción, persecución y matraqueo. ¿Qué responde en torno al temor en subir el salario mínimo? Mira, esa es una opinión muy personal de la persona que está viendo el programa, cuestión que le respetamos. Yo siento que no es un asunto de temor, ¿no? Yo le diría, me atrevo a decirle a la opinión pública nacional y sobre todo a los trabajadores y a las trabajadoras que confiemos en el pulso del presidente de la República, Nicolás Maduro, que es un hombre que viene además del sector de los trabajadores y del sector gremial. Ayer anunciaba el presidente que él quisiera ajustar más, él quisiera incrementar mayor el salario de la clase trabajadora venezolana, pero sus condiciones, las limitaciones que hay desde el punto de vista económico permite en esta primera parte solamente eso. Ahora depende también de la forma como se vaya mejorando la economía en el país, se van a continuar recibiendo, se deben continuar recibiendo beneficios para los trabajadores y las trabajadoras. Bien, hay otro comentario que queremos compartir con usted, lo escribe Eric José Tiapa Rondón. Buenos días. ¿Le puede preguntar a su invitado por qué el bono de guerra de los militares es de $200 y el del pueblo de a pie es de 100 bolívares y el del trabajador público es de $20? ¿Qué le responde? Bueno, no tenía conocimiento que el bono de los militares era de $200. En todo caso, cuando estamos hablando de los trabajadores, estamos hablando cerca de 14 millones la fuerza laboral en el país, y entiendo que el sector de los militares es un sector más pequeño, ¿no? Sin embargo, confío en la progresividad que tenemos nosotros consagrados en la Constitución de la República y que se van a mejorar las condiciones. Mira, a pesar de la postura que puedan tener algunas personas, respetadas además, de inconformidad, no digo con el asunto de los anuncios del presidente, sino con la gestión del gobierno del presidente, o porque no son militantes de ese proyecto político, indistintamente de eso, creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo en las cosas que nos unen, que son más que las cosas que nos desunen, y hoy por hoy nosotros tenemos un desafío con los anuncios que hizo el presidente, que no es solo en materia salarial. Nosotros nos pueden dar ahorita un aumento de sueldo muy alto, hermanos y hermanas, si no existe una política de protección salarial, si no hay una organización realmente popular de los trabajadores con el sector comunal, popular, con el pueblo en general, en contrarrestar la especulación, los abusadores que seguramente pretendían, si había un aumento de salarios, salir ahorita ya a remarcar los precios, a aumentar misericordiamente. Hoy por hoy no pueden hacerlo porque no ha habido aumento de salario, ha habido ingresos para los trabajadores y las trabajadoras. Ahora depende de nosotros también cumplir
y lograr que se desarrollen todos los anuncios que hizo el presidente de la República. Se nos termina el tiempo, pero Richard Hernández le pregunta a través de Twitter, dice si usted estuvo en la marcha y se dio cuenta que los trabajadores estuvieron en desacuerdo cuando el presidente preguntó si querían ese ajuste. Y bueno, vimos un video que se hacía viral, que el presidente preguntaba, ¿están de acuerdo? Y la gente decía, no, no estamos de acuerdo. Usted estuvo allí, puede contarnos. Sí, yo estuve allí, yo vi lo contrario, pero sí vi también el Twitter de una persona que por cierto trabajó en este canal, que lo hizo viral, donde había un grupo de personas que había hecho una señal así, pero la gran mayoría, en general, cuando el presidente anunció, están de acuerdo que nosotros hagamos un ajuste con esto, están de acuerdo con que le entreguemos el petróleo, parte de la Macoya, unos pozos petroleros a los trabajadores, que se le devuelva el INSE, que se cree el Banco de los Trabajadores, que se reforme la ley para mejores tributos de los trabajadores, para avanzar, por supuesto, la gente. La gran mayoría no aparece en ese video, donde la gente dice que sí. Yo no estoy diciendo menos más allá de esto, que podamos estar inmensamente felices, pero nosotros reconocemos el esfuerzo. Aquí nadie está del todo contento. Sí, pero estamos realmente agradecidos con los anuncios que hizo el presidente y sabemos que todos unidos avanzando vamos a lograr mejores beneficios, mejores reivindicaciones. ¿Cómo se sienten los trabajadores, usted como representante de los trabajadores, que se le haya dicho, por ejemplo, a la ministra de Educación, decía que no había dinero, pero que luego se haya descubierto que sí habían por lo menos 23.000 millones de dólares que se los robaron de PDVSA? Bueno, siento que la Fiscalía General de la República está avanzando en lo que tiene que hacer. Ojalá lo continúe haciendo la Contraloría General de la República y, como han dicho, caiga quien caiga, nosotros los trabajadores deberíamos convertirnos también en unos factores de denuncia bien soportada para que no